Muy bien, estamos de vuelta en 8:45 para dar entrada al segundo tema de análisis de esta noche, que tiene que ver justamente, como le comentaba antes de hacer la pausa comercial, con la devolución del crédito fiscal. Es que después de que el MP y CICIG revelaran cómo un grupo de empresas pues realizaron pagos irregulares a personal de la SAT para beneficiarse con más de 19 millones de quetzales en el proceso de crédito fiscal, el sector empresarial organizado se pronunció sobre el tema, asegurando que deben implementarse mecanismos que transparenten y hagan eficiente el proceso de devolución del crédito fiscal para evitar presa fiscal como la que tenemos hoy día. De acuerdo con las declaraciones del presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, Antonio Maluf, el crédito fiscal es parte del capital de inversión para las empresas y el retraso en la devolución de este crédito fiscal afecta de manera considerable al empresariado. Así que, pues en vista de esta situación, hemos decidido esta noche pues abordar el tema con dos expertos en la materia. Así que ya nos acompañan en los estudios de Canal Antigua el licenciado Cristian Álvarez, buenas noches, quien es economista. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Buenas noches, José Carlos, Edgar. Y también el Amador Carballido, quien es director de Agexport. Así que bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Licenciado Carballido, pensemos por el lado de quienes tienen la presa. ¿Ustedes han tenido una idea más o menos de cuánto dinero tiene la SAT o el Ministerio de Finanzas que no ha devuelto el crédito fiscal? Los montos son variables porque anualmente se establece un límite para la devolución que está asociado a la recaudación global que hay de IVA. Se mantienen una serie de reservas en el Banco Central que son las que se van liquidando año con año. Los montos anuales aproximadamente pueden estar encima de los 1.000 millones lo que se va devolviendo. Y entonces la cifra parece muy alta e importante, y realmente lo es, pero el problema es lo que se viene acumulando de años y años. ¿Y esa acumulación a cuánto asciende? Es variable, pero los montos han llegado en algunos momentos hasta los 3.000 millones de quetzales y pueden reducir a 2.000 millones, y esa cifra va variando año con año, pero esas son las cifras más o menos que se van manteniendo. En algún momento puede haber llegado hasta los 4.000 millones y pues luego otra vez se agilizan procesos y llega y se reduce la cifra. Pero es cambiante en función de que el proceso continuamente tiene empresas entrando y saliendo. Y es una de las circunstancias que tenemos. Hay un montón de incentivos perversos, Cristian. Aquí te gusta hablar de este tema dentro de la devolución de crédito fiscal. Sí. De hecho, la SAT tenía de alguna forma la potestad de decidir en qué orden atendía la devolución de crédito fiscal, y ahí entiendo yo que se generan incentivos perversos y casos como los que vimos, ¿no? Ya, yo creo que Guatemala vive como convulsionada con tantos problemas, nos están rebasando los problemas y no aparecen las soluciones. Pero un grupo de economistas, yo te diría ya varias generaciones de economistas, tal vez empezando por el doctor Manuel Ayau, ya han dicho la solución. Guatemala tiene 3 problemas: violencia, pobreza y corrupción. Los 3 se componen con Estado de Derecho. Hoy estamos hablando aquí de 2 problemas: corrupción, ¿verdad?, y pobreza. Es decir, porque digamos la misma corrupción que está impidiendo que de alguna manera se suelte esa presa por los trámites, que es lo que se está destapando hoy, te genera 2 problemas. Te genera pobreza porque menos actividad empresarial, es más complicado competir, le sumas a esto un montón de problemas coyunturales de Guatemala, pero te va a generar más pobreza. Y esos 2 problemas, la corrupción y la pobreza, se resuelven de una forma muy sencilla: bajar los trámites, hacer las cosas más sencillas. Este país está cargado de corrupción y de problemas porque para todo necesitas que la fotocopia, que el trámite, que el A más B más C. Y cuando tú ves que todos los trámites son complicados, que tú no los puedes hacer, solo necesitas caer en un tramitador. Por eso Guatemala es el país donde conseguís tramitadores. Llega al punto de ser tan complicado que tenés que ir a recurrir a tramitadores tan complejos como diputados, exdiputados, exsuperintendentes, porque todo es muy complicado. Entonces, al final de cuentas, uno no sabe por qué no le están devolviendo las cosas, si uno hizo algo malo, si uno no hizo algo... Pero creo que bien dices que los incentivos perversos se van entretejiendo en esa maraña de trámites, porque todo aquí es más y más trámites. Quitar los trámites, bajar las regulaciones, vamos a resolver 2 problemas: corrupción y pobreza. Cristian, hay empresas que tienen hasta 7 años de crédito fiscal acumulado. ¿Cómo le afecta a una empresa esto? Y en realidad, en cuanto a lo incentivo, o sea, ¿quién hace más mal? La SAT, y aquí hemos hablado acerca de que pues es un robo lo que se hace, o tratar de buscarle una salida a ese dinero que es tuyo pero que no te devuelven.
digamos, yo no sé, digamos, específicamente a qué empresas más, tal vez ahí, digamos, de Agespor nos ayudan un poco. Lo que yo sí miro como economista y creo que debemos de aprovechar para visualizar como sociedad es que el hecho de que tú quites el IVA a las exportaciones es de alguna manera para fomentarlas. Sí, porque además se supone que el IVA es un impuesto para el mantenimiento local y como no se devuelve cuando vendes, bueno, un tema ahí. Pero al final le quitas el IVA a las exportaciones para fomentar las exportaciones. Y el hecho de que no te los devuelvan te generan un problema para seguir produciendo. Creo que es otra lección muy importante. Tú le quieres poner impuestos o muchos impuestos a la actividad productiva, pues vas a tener una disminución en la actividad productiva. ¿Qué tanto te pega? Pues no sé, ahí tal vez tú nos ayudas un poco, pero lo que sí creo que tiene que quedar claro es, a más impuestos, menos actividad productiva. No, y la equiparación que menciona Cristian es importante, porque si bien se quisiera ver como un incentivo, en realidad no lo es. Al final, los empresarios que exportan son realmente empresas que están pagando por servicios el IVA y no tienen posibilidad de recuperarlo vía el crédito fiscal. Lo único que se está haciendo con la devolución del IVA, que se devuelve en todos los países para todas las exportaciones, no es ninguna prebenda para el sector exportador, sino más bien es equiparar las condiciones de un empresario que puede vender en el mercado local, pero también vende en el mercado internacional. Así que el hecho de devolverlo es simple y sencillamente equipararle las condiciones que todos los empresarios de Guatemala tienen. No se trata de ningún incentivo, más bien se vuelve un desincentivo. En ese caso, si no es incentivo, sí es un desincentivo en el momento que entonces los otros países sí lo hacen y sí cuentan con ese capital de trabajo en una forma, pues digamos, más rápida, más inmediata, y los empresarios guatemaltecos pues tienen que estar financiando o tienen que estar con sus recursos pues aguantando esa porción que no logran recuperar. Entonces creo que el concepto del desincentivo, y luego en una economía que está lenta como la nuestra, el devolver esos recursos en la forma y proceso correcto y con los tiempos que la ley establece, pues claramente sería un estímulo para la economía. Entonces creo que ahí es donde está un tema que tiene que caminar. Creo que las bases para eso están sentadas. Hay un proceso que se está trabajando en conjunto en una mesa de trabajo que tenemos con SAT, en la que hay reducción de trámites en el tema de reducir papeles. Por ejemplo, ya por ley SAT no puede pedir papeles que ellos tienen en su poder y sin embargo en las listas de requisitos existían. Eso se ha venido reduciendo. En el tema de las auditorías también han simplificado el tema de las auditorías a muestras y ya no a hacer censos completos. Entonces, el proceso está caminando y lo que tendríamos que aprovechar es la coyuntura de este evento para que entonces SAT y la sociedad le demos el empuje que le hace falta al proceso y entonces generar una disminución rápida de los procesos y llegar a los tiempos de ley. Los tiempos de ley son perfectamente manejables. Si estamos hablando de 30, 60, 90 días, eso es muy manejable. Pero hablar de 730, 800 días, pues ya eso ya es completamente fuera de proporción. Bueno, solo voy a interrumpirte, Cristian, porque tengo que hacer la última pausa de la noche, pero prometo, Cristian, cuando volvamos, que tu comentario va en Coca-Cola. Así que, por favor, le invitamos a que no se despegue la televisión, porque volveremos con esta conversación nuevamente. Bien, continuamos con esta conversación en torno a la devolución del crédito fiscal famoso, que ha sido pues motivo de incluso algunos casos que presentó la CICIG, pero volvamos a los incentivos, ¿no? Porque realmente los plazos son sumamente tardados, sumamente engorrosos y lesiona mucho el bolsillo de los empresarios que están en actividad exportadora. Comparémonos ahora, Cristian, con otros países con los que competimos y las condiciones Pues, lógicamente van causando una desventaja, ¿no? Yo quería terminar, cabal, tu comentario, que digamos, pues todo el mundo, pues todos los países hacen la devolución del IVA. Al final no es que estemos jugando, digamos, con algún privilegio o algo para los exportadores, pero lo que sí uno no puede dejar de tomar en cuenta es que nosotros no producimos nada, o sea, no exportamos nada que seamos como los únicos y que tengamos una ventaja comparativa que digas, solo nosotros lo hacemos. En café competimos con Colombia, con Honduras, mira, ya no digamos en palma africana o en hule, en textiles, en maquilas, todo eso competimos como no. Y si otro país está siendo más eficiente en devolver el IVA o el crédito fiscal, pues ahí nuestros exportadores van a sentir que tienen como algo amarrado que no los deja, a pesar de que son muy competitivos, hacen las cosas bien, pues en otros países también hay empresarios muy competitivos, que lo que nos está afectando aquí son temas de gobierno. Pero creo que es importante como para tratar de enderezar el rumbo, y yo lo he dicho aquí varias veces, lo platicábamos antes de entrar, si no retomamos la confianza entre los actores económicos, políticos,
judiciales, esto no va a salir para adelante. La crisis nos abre una linda oportunidad de repensar lo que hemos estado haciendo bien, lo que hemos estado haciendo mal, lo que nos ha llevado al problema que tenemos. Pero ahora que vemos un poco cómo el exceso de trámite nos ha metido en problemas, cómo la corrupción viene a partir de este tipo de cosas, cómo ya no queremos vivir en un país donde todo es permiso y todo es corrupción. Entonces, bueno, soñemos con componer esto, pero ¿y si no nos sentamos a hablar ninguno con ninguno y no confiamos? En ese mismo lado, hay una mesa de CACIF sentada con SAT para ver cómo se agiliza el trámite actual. Pero hay una propuesta diferente, y la propuesta diferente es que los exportadores tengan un régimen especial donde no se cobre ese IVA. ¿Qué tendríamos? Tampoco, tal vez ahí tú sabes más de la mesa, yo no sé, pero lo que sí te sé decir es que si en esa mesa no tenés diputados, ¿de qué te sirve? Si al final por ahí los cambios tienen que venir de los partidos. ¿Y eliminas completamente el IVA para los exportadores? Pero creo que te generaría un régimen complicado, tendrías que hacer facturas, eso sería inviable, sí. Se te complicaría. Digamos, la ventaja del IVA en Guatemala, que es otra maravilla de la cual ya se discutió muchos años, los economistas lo discutieron mucho, creo que es general. Es un régimen general, porque si no te IVA para las medicinas, IVA para los productos de la canasta básica, IVA para los exportadores. Sí, entonces te genera una serie de incentivos. Sí. Yo soy exportador para que me vaya. Claro, no, eso es inviable. Todo el mundo, digamos, se vuelve crédito fiscal. El tema es la transparencia. Ahora, licenciado Carballido, hablemos un poco del rol de Agexport, ¿no? Porque Agexport ha tenido mucho éxito implementando la BUPE, ¿no? La ventana única para exportadores. Han reducido drásticamente los periodos para exportar y prácticamente ha sido un esfuerzo desde el gremio exportador. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, ¿verdad? Para ir concretando en los años o en los meses recientes, y cómo ha sido recibida por SAT? ¿Hay voluntad de cooperación? ¿Hay voluntad de hacer la implementación de los cambios? Y lo segundo sería, ¿el cambio con el superintendente pues garantiza esa continuidad del proceso? Bueno, para ir respondiendo por partes, lo primero es las alianzas que se han logrado hacer con el sector público han sido beneficiosas, y la ventanilla única de exportaciones es un buen ejemplo de eso. Ha facilitado el comercio por años de años, y año con año se ha simplificado al extremo que la confianza tanto del sector público, que nos otorgó la posibilidad de operarla, ha sido un ejemplo que pues para el exportador es casi transparente la parte de exportación, y el cumplimiento de los requisitos se dan automáticos. Si pasamos ahora al tema de evolución del IVA, tenemos que reconocer que en alguna medida ha habido una voluntad de las actuales autoridades en trabajar más rápido en las mesas para simplificar el proceso, pero no con la velocidad necesaria. De hecho, muchos de los arreglos que no están en necesidad de irse a cambios en ley o a Congreso. La mayor parte de las soluciones que están planteadas en las mesas son decisiones que se pueden tomar por los actores que hoy están sentados, porque se están basando en reglamentos y leyes establecidas por el país. Todas las bases de esta mesa que hoy tenemos con SAT trabajando, varios actores, implican cambios que no necesitan cambios en leyes. ¿Y entonces qué se necesita para agilizar eso y bajar esa presa? Se necesita la voluntad, la urgencia de que esto no puede seguirse manejando así, y entonces hay que acelerar el proceso. Y acelerar el proceso implica que esa mesa tome sus decisiones inmediatamente y termine de implementar lo que se necesita, que automatice, porque la automatización va a disminuir la cantidad de trasiego de expedientes y demás que tienen, y aumenta la transparencia. Por ejemplo, hoy por hoy uno puede saber su expediente en dónde ve la cola. Hoy por hoy uno lo puede saber ya hoy. Pero todavía hay cantidad de procesos que están fuera del proceso automatizado. Entonces, hoy esa es la solución que está planteada, no necesita un tema de leyes aprobadas por alguna otra autoridad, y lo que pues creo que necesitamos, y creo que hay la voluntad de seguir haciéndolo, es que se resuelva lo más pronto posible. Todo el esquema nos quiere llevar de esta solución es a reducir a los tiempos de ley, ni siquiera estamos hablando de menos. Pero los tiempos de ley son manejables, y se están manejando 6 regímenes hoy por hoy, y entonces tampoco la proliferación de regímenes es conveniente. De hecho, la proliferación de regímenes se fue dando, por ejemplo, en el concepto de facturas especiales. Ese era un tema que lo trabó en el pasado. De hecho, parte de las presas antiguas que hay de IVA por devolver es por el que viene de parte de las facturas especiales, que anteriormente tenían un problema de no ser recibidas o no se reconocían o no había un mecanismo. Entonces se creó el mecanismo, se creó el régimen, y ahora hay cómo trabajar con factura especial, que entonces existía. Entonces, el proceso está encaminado. Creemos que la sociedad ahorita enfrentada al problema que estamos viviendo todos, que es muy lamentable,
lo que debe hacer es buscar una solución y no quedarnos de brazos cruzados, sino más bien darle vuelta a esta situación. Pues ojalá así sea, porque por la competitividad del país también sería un tema sumamente interesante. Lamentablemente ya son las 10 de la noche, así que quiero agradecer tanto a Cristian Álvarez Ya se acaba el como a tiempo. Salvador Carballido, porque el tiempo se nos ha agotado en un tema que bueno, aparentemente es muy, digamos, muy árido, pero hemos visto que es muy importante, así que les agradezco a ambos su paciencia y su tiempo. Contrario. Muchas Bueno, gracias. feliz noche. Buenas noches. Un Muchas gustazo. gracias. También agradezco a ustedes por la sintonía durante esta emisión más de 845. También en nombre de mi compañero José Carlos Ortega, le saluda un servidor Edgar Ortiz y le deseo a usted que tenga una feliz noche y le recuerda que mañana a partir de las 5:45 comienza toda la cobertura informativa de Canal Antiguo.